Lo llamé al alumno Contreras Chávez, Aderly. ¿No va a contestar? Núñez Bonilla, Carla. Dígame, profesor. A ver, hija, ¿cómo comprobamos la propiedad de clausura en el ejercicio 1? ¿Qué nos decía la teoría? La, ¿qué, qué teoría me dijo? La propiedad de clausura, hija. Allá. Es verificar que todos los elementos del conjunto A estén presentados tanto en la columna E como en la fila de entrada. Verificar que todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenezcan al conjunto A. Si todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenecen al conjunto A, entonces la operación es cerrada en A. Significa que Profesor, tienes ¿me que escucha? comprobar. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto de acá? El profesor ya no se ve. Eso es la fila de entrada. La fila de entrada de datos. ¿Y esto qué es? La columna de entrada. Entonces nos dices que tenemos que chequear que ahí estén elementos de A solamente, ¿cierto? Bueno, tiene que estar en la fila Ajá. y en la columna de preferencia todos los elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. ¿Y dónde más teníamos que chequear que estén? En el cuerpo. Eso En es el todo cuerpo lo que de... se hace. Verificamos que no haya ningún elemento extraño, ¿no? Que no haya un 6, que no haya un 7, que no haya un 0 por ahí. Entonces, cumple la propiedad de clausura, ¿correcto? Ujú. Entonces acá sí cumple Sí, la profesor. propiedad de clausura. Muy bien. Núñez Bonilla fue, ¿no? Sí, profesor, no llegó ni ya. Ok. Bracamonte Morán. Bracamonte Morán. Bracamonte Morán. A ver, Camila Irigoyen. Dígame, profesor. ¿Qué otra propiedad hay aparte de la propiedad de clausura? La propiedad neutro. Antes de neutro. A ver, que yo recuerdo neutro y Ya, acuérdate cómo se determinaba el la elemento. cerrada ¿Cómo se determinaba el elemento neutro ahí? ¿Qué se hacía? era la, tanto como la izquierda, da un resultado del mismo elemento. Sí, pero ¿cómo se chequeaba en una tabla? Tiene su metodología. En, mm, Todo eso se explica en el video. Por eso les digo, o sea, yo no pierdo el tiempo haciendo el video y explicando para que ustedes no tengan la responsabilidad de mirarlo, señor. Todo eso se explica en el video. Dime, Estrellita Palacios.
Profesor, después seguía la propiedad conmutativa. Muy bien. ¿Y qué se hacía para verificar la propiedad conmutativa? Se ordena la fila y la columna de entrada en el mismo orden y teniendo cuidado de mover adecuadamente los elementos. Si es que no Después se están. traza, Si es ajá, que no están en des- el mismo orden, se mueve la fila o la columna. ¿Qué más? sí, después se traza la diagonal principal. Cuando dice se ordena, siempre se empieza del operador. Bien claro lo señalo ahí. De izquierda a derecha y de arriba En el mismo orden. hacia abajo. El orden que se tiene que chequear es mirando la fila de entrada de datos de izquierda a derecha y mirando la columna de arriba hacia abajo. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, profesor. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Así se chequea. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué más? Después se traza la diagonal principal. Eso ya lo saben ustedes dónde está la diagonal principal, ¿no? Y La ahí diagonal después, principal está acá. sí. Ya listo. Y luego, Después debemos verificar si los elementos que quedan en ambos lados de la diagonal de forma simétrica sean iguales. que haya simetría. Sí, Para hablar que haya simetría quiere decir que en esta primera fila, sí. ¿qué elementos hay de izquierda a derecha? 4, 5, 1 y 2. En ese mismo orden tiene que estar la primera columna. Sí. ¿Está en el mismo orden? A ver. Hay un 4, 5, 1, 2 de arriba hacia No, abajo. no es, no está en No, orden. no hay No, simetría entonces. Y si no hay simetría, no es conmutativa. no es conmutativa. Muy bien. Seguimos. Morante Chávez. Sí, profesor. ¿Cuál era la otra propiedad? Elemento neutro. ¿Cómo se chequeaba el elemento neutro? Dime, ¿pueden haber varios neutros o solo debe haber uno? Uno. Solamente puede haber uno. Solo puede haber un neutro, no puede haber varios. ¿Cómo se chequeaba? En la tabla, ¿cómo se calculaba el neutro? Ubicar en el cuerpo de la tabla una columna igual a la columna de entrada y una fila igual a la fila de entrada. Entonces Introduciendo la fila. chequeamos. Esta es la columna de entrada de datos. En el cuerpo de la tabla significa, en esta zona, búscame una columna igual a ella. Exactamente igualita. No hay, profesor. No hay. Y si no hay, entonces, ¿qué significa? Que no es elemento neutro. No hay elemento neutro. Recuerden que el elemento neutro se simboliza con la letra E. No hay elemento neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si no hay elemento neutro, el elemento neutro nos ayudaba en la otra propiedad. A ver, ¿qué nos dice Barreno? Sí, profesor. ¿Cuál era la otra?
Elemento inverso. Ah, Elemento inverso. muy bien, pero para allá el elemento inverso que necesitábamos, El neutro. el neutro, y resulta que no hay neutro. No. Recuerda que un elemento operado con el inverso o el inverso operado con el elemento tenía que darnos neutro, pero este no hay. Entonces no hay forma de encontrarle los neutros. Por lo tanto, tampoco va a existir elemento inverso. Inverso. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, señorita Barreno. Seguimos entonces. Benavides Esposo. Buenos días, profesor. Buenos días, hija. Dime, ¿cumple o no cumple la propiedad de clausura esa operación grilla que ha sido definida en ese conjunto A? ¿Cómo verificaba si cumplía o no la propiedad de clausura? Muy bien. Sí, por el... A ver, déjeme acordar, porque no me acuerdo muy bien. Lo acabamos de explicar. Si los elementos que están en el conjunto A se encuentran en su columna y en la fila y dentro del cuerpo. Correcto. Eso es todo lo que hay que hacer y se hace mirando nada más. Acá hay 4, 5, 6, 7 o no. Sí, Acá hay 4, 5, 6, 7 o no. ¿Sí o no? sí, solo que se me... Y en el cuerpo de la tabla, ¿hay o no hay? Sí, también. ¿O hay algún elemento extraño? ¿Hay algún elemento que no estén ahí? No, ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que sí cumple o no? Sí, cumple. Sí es cerrada, ¿no? Cumple la propiedad de clausura o Sí. cerradura. Entonces, se dice que la operación es cerrada. Ahora, ¿qué me dice Cadenías Colunche? Gracias, hija. Sí, profesor. Okay. ¿Cumple o no cumple la propiedad conmutativa? ¿Qué había que hacer? ¿Cumple o no cumple la propiedad conmutativa? Sí cumple. ¿Qué tenías que hacer? Y si se define una operación matemática representada en un operador Hijo, mediante la siguiente. yo no les pido que lean el video, ya estamos explicando ahorita ya. Ah, ahí está. Se ordena la fila y la columna de entrada. ¿Cómo se ordena la fila y la columna? ¿De qué manera? Horizontal y vertical. Yo sé que eso, pero ¿cómo lo ordeno? ¿A qué se refiere cuando dice ordenar? ¿Puedo ordenarlo ascendente, descendente? No sé. ¿Ordenar qué? Ascendente.
El problema no dice eso, la teoría no dice eso. La teoría dice que tú tienes que ordenar la fila y la columna iguales, en forma iguales. No dicen ascendente ni descendente. Tienen que estar ordenados de igual forma. ¿Y cómo yo me doy cuenta que están igualmente ordenados? En la fila miro el orden de izquierda a derecha, por algo les pongo las flechas. En la fila yo miro que el orden vaya de izquierda a derecha. 4, 5, 6, 7. Ahí lo has ordenado ascendentemente porque así has querido. Ese orden debe conservarse en la columna. El mismo orden de estos elementos. 4, 5, 6, 7. En la columna tiene que seguir ese orden de arriba hacia abajo. 4, 5, 6, 7. Si yo quiero cambio el orden, lo cambio. Pero tiene que ser el mismo orden en la fila y en la columna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, ya lo ordené y luego ya chequeé que están igualmente ordenados la fila y la columna de entrada de datos. Luego, ¿qué hago? Si, si son iguales, entonces la operación es conmutativa. Comunicativa. No, conmutativa, conmutativa. ¿Son iguales qué, hijo? ¿Solamente eso? Si están ordenados los dos igual, ¿ya está suficiente? ¿Fue suficiente ordenarlo nada más? Mira que Cielito Palacio lo explicó, ¿ah? Estrella, perdón. Estrella Palacio lo explicó en el ejercicio 1. Les hacemos un ejercicio explicando las 4 propiedades. Viene un segundo ejercicio para que vuelvan a aplicar lo mismo. Y no lo hacen. Esa es otra demostración que no estamos atentos a lo que estamos haciendo en clase. Camacho Chacón. Sí, profesor. La misma pregunta. Después que he ordenado la fila y la columna, ¿qué hago? Se traza una diagonal. ¿Se traza una? No, se traza la diagonal La principal, diagonal. no es cualquiera. Ya, ¿cómo es esa diagonal? Es de, de- del 5, el 5, 7, 5 y 7. Así, esta de acá. Ya la tracé. ¿Y luego qué hago una vez que la tracé? Veo si se repite la fila de entrada de datos. Ya no, la fila de entrada de datos no. La columna de entrada de datos. Tampoco, de eso no lo buscamos. ¿Qué es lo que chequeamos? Eh, si se repetía el 4, 5, 6 y 7 en una de las del cuerpo del cuadro. No, estás dándome la otra propiedad que no es la que estamos analizando. Eso que me dices tú es para verificar otra propiedad. Castillo Toro Astri. Castillo Toro Astri. Castillo Toro Astri. Caguana Irigoyen. Sí, profesor. Ya estás en la diagonal, ¿ahí qué hago? Se verifica que los elementos que queden en ambos lados de la diagonal de forma simétrica sean iguales. Tiene que haber simetría. Tiene que haber Sí, simetría respecto a la diagonal. Lo que sí, queda arriba y lo que queda abajo deben ser iguales. Y hay varias formas de chequearlo. Arriba y abajo hay un 6.
Arriba y abajo hay un 7. Arriba y abajo hay 2 4. Arriba y abajo hay un 5. Arriba y abajo hay un 6. Pero también les dije que lo podíamos verificar así. En el cuerpo de la tabla, el trabajo ya no es con la fila ni con la columna de datos. El trabajo es en el cuerpo de la tabla. La primera fila tiene los elementos de izquierda a derecha 6, 7, 4. La primera columna debe tener 6, 7, 4 en ese orden. La siguiente fila en el cuerpo de la tabla tiene al 4 y al 5 en ese orden. La siguiente columna debe tener al 4 y al 5 en ese orden. La siguiente fila tiene solo al 6. La siguiente columna debe tener solamente al 6. A eso se refiere la simetría. Lo que quedó arriba es exactamente igual a lo que quedó abajo en el mismo orden. Es como que agarras, hicieras un doblez, ¿no? Agarras esto, lo doblas y todo esto pasó arriba. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Cumple o no cumple? Sí, sí cumple. Sí cumple. Sí es conmutativa. Vamos con la tercera propiedad. Alexander Cercado Ochoa. dígame, profesor. No, alumno. ¿Cómo te voy a decir profesora de? No, yo le digo, Ah, dígame, ya. La profesor. siguiente propiedad. Allá es el elemento neutro. ¿Cómo se chequeaba el elemento neutro? Ubicando en el cuerpo de la tabla una columna igual a la columna de entrada, a la fila de igual. Ya, entonces ¿hay o no hay? 4, 5, 4, 5. Sí, sí hay. Sí hay. ¿Cuál es? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta, Luego, a la de abajito, es la que está ahí al ladito. buscas 1, una 2, 3, la fila igual cuarta. a la La fila de cuarta. datos. La cuarta, profesor. ¿Y qué Y el pasaba con elemento neutro es el 7, el elemento neutro de la la intersección. intersección? ¿Con qué letra se denota el elemento neutro? El elemento neutro ¿con qué letra? Me estás preguntando, me estás respondiendo. La letra Con la E, profesor. E. La letra 7. E. Entonces, ¿tiene elemento neutro? Respuesta sí. Sí, sí, sí tiene. Sí tiene elemento neutro. ¿Y vale cuánto? 7. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias a ti. Ok, en este problema sí hay elemento neutro. Chicoma Guerrero. ¿Se entendió? Para encontrar el elemento neutro lo que hay que hacer? Sí. Buscar en el cuerpo de la tabla una columna igual a la columna de entrada de datos. Y en el cuerpo de la tabla una fila igual a la fila de datos. Exactamente igualitos. Y la intersección de esa columna con esa fila nos daba el valor del elemento neutro. Ahora, si hay elemento neutro, nos va a permitir encontrar los elementos inversos. Los elementos inversos. El inverso del 4, el inverso del 5, el inverso del 6 y el inverso del 7. Sí los vamos a poder hallar. ¿Ok?
¿Se entendió? Sí, Y ahora, Cóndor, Sí, profesor. ¿qué hacíamos para hallar el elemento inverso? Primero teníamos que señalar el elemento neutro Correcto. Primero tenemos que señalar a todos los neutros. ¿En dónde? en el cuerpo de la tabla. En el cuerpo de la tabla. Entonces, como el neutro vale 7, solamente en el cuerpo de la tabla. No te vayas a la fila de entrada de datos ni a la columna. Solo en el cuerpo de la tabla. Ya está, ya los ubiqué los neutros en el cuerpo de la tabla. ¿Qué hago ahora? Ahora tenemos que señalar, ahora procedemos a calcular los elementos inversos Ya. ¿En dónde me ubico primero? ¿De dónde parto siempre? de la columna del La 4. columna. Ubico al 4. ¿Qué hago? Ahora lo ubicamos con la fila del 6. Te En la vas, fila. te vas directamente hasta donde está el neutro. Sí, subimos para arriba. Ni modo que subas para... Bueno, ya. Miramos hacia arriba mejor. ¿Está bien o no? Sí, Muy bien, con Dieguito. Nos vamos horizontalmente. Vamos, ubicamos el 4, avanzamos horizontalmente hasta chocar con el neutro. Y de ahí miramos hacia arribita. Ese número que sí, está en la fila, ese es el elemento inverso. inverso. ¿Quién es el inverso del 4 entonces? El 6. El 6. ¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió para el resto? sí, Sí, profesor. sí, Ahora quiero hallar el inverso del 5. Me voy y ubico al 5 en la columna. No se olviden. Ubico al 5 en la columna. Ahí está. Ya ubiqué el 5 en la columna. Ahora, en esa línea del 5, me voy al cuerpo de la tabla hasta chocar con el neutro, que es el 7. Y de ahí miras hacia arribita. ¿Quién es? el 5. El neutro del 5 es el mismo. ¿Quién es el inverso, perdón? El neutro. El inverso del 5 es el 5. ¿Quién es el inverso del 6? El 4. Me voy y ubico en el cuerpo de la tabla al 6. El cuerpo de la tabla en la columna. Estoy hablando yo ahorita. Me voy a la columna de entrada de datos. Y busco al 6. Una vez que lo encontré, ¿qué hago? Avanzo horizontalmente al cuerpo de la tabla hasta chocar con el neutro, que es el 7 en este caso. Miras hacia arriba y ese elemento que está arriba en la fila, él es el elemento inverso del 6. ¿Quién es el inverso del 6? El 4. El 4. Igualito hacemos para el 7. Ubicamos el 7 en la columna de entrada de datos. Una vez que lo ubiqué, avanzas horizontalmente en el cuerpo de la tabla hasta chocar con el neutro. Una vez que choqué con el neutro, levanto hacia arriba y el que está arribita es el elemento inverso. ¿Quién sería? El 7. El 7. ¿Se entendió?
Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. 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 Vamos con el ejercicio 3. Cóndor, ¿no? Sí, profesor. Ya está, ya puede participar Contreras Chávez Adeli. Entraba y se salía del Zoom. No contesta. Castillo Toro ya se pudo conectar bien. Tampoco. Delgado Marlo Walter. Delgado Marlo Walter. Hoy toca el número 3, ¿no? Tampoco contesta. Díaz Tracy. Sí, profesor. Veamos. Cumple la propiedad de clausura el operador asterisco en ese conjunto A. Primero se pone, dice en la fila, en la entrada. ¿Sí? ¿Qué se hace para poder chequear si es o no es de clausura? Ver en la fila y entrada que estén y la columna también. Esté en la fila y en la columna. ¿Quién es, hija? Háblame bien. Los números 2, 4, 6. ¿Y por qué tienen que estar los números 2, 4, 6, 8 y no pueden estar otros? Porque están dando el conjunto A. Tienen que estar los elementos del conjunto A, nadie más. Sí. Ya, y luego, ¿suficiente con eso? No, ver también en el cuerpo de la tabla, En el cuerpo de la tabla, ¿qué chequeamos? que también estén esos mismos números y no estén otros. Correcto, que no estén otros elementos que no sean de A. Entonces, ¿cumple o no cumple? Y cumple. Sí cumple. Muy bien. Espinosa Arias, Fabiana. Fabiana, Profesor, buenos días. buenos días. Vamos con la propiedad que sigue. ¿Cuál es la propiedad que sigue después de la de clausura? ¿Qué propiedad sigue? La conmuta. Fabiana. No hay problema. Ferro Sánchez Darlington. Tú no tienes problema, tú grita, mami. Dime, ¿qué propiedad vamos a verificar ahora? La acumulativa. ¿Cómo se chequeaba? Trazando una diagonal, profesor. De frente trazamos la diagonal. En el 6262, profesor. Antes de trazar la diagonal hay que chequear primero algo. Ahí tú te vas a la piscina y te avientas sin haber visto si hay agua.
Ah, En la columna de entrada, profesor, verificamos. ¿qué se chequeaba primero? Antes de trazar la En la fila de diagonal. entrada, profesor. En la fila de Ah, entrada. la fila y la En la fila de columna. entrada. En la columna. Ya, ¿qué se chequeaba ahí? ¿Qué chequeábamos? ¿Qué tenía que cumplir? De que tenía que estar en el mismo orden, profesor. En el mismo orden, de izquierda a derecha en la fila y de arriba hacia abajo la columna. No se olviden eso, de izquierda a derecha la fila y de arriba hacia abajo la columna de entrada de datos. Ya, una vez que hemos chequeado que está en el mismo orden, ¿qué se hacía? Lo que dijiste, Trazamos la diagonal. la diagonal principal, 6262. diagonal principal, no se olviden el nombre. Ya, y luego, y luego, Verificamos de arriba hacia el costado. ¿qué vamos a verificar con respecto a la diagonal que debe existir? Que estén simétricamente, profesor. Sí, claro, los elementos, debe haber una distribución simétrica, debe tener los mismos elementos en la fila de arriba y en las columnas, ¿no? Ya, ¿y cómo lo chequeamos? 824, 824, 46, 46, 8, 8. ¿Está o no en mismo orden? Sí, profesor. Si hay simetría, entonces, por lo tanto, si es conmutativa. Emily, Emily, Sí, profesor. ¿qué propiedad sigue? Elemento neutro. ¿Y cómo se chequeaba si había elemento neutro ahí? Primero debemos ubicar el cuerpo de la tabla. En el cuerpo de la tabla, ¿qué buscamos? Una columna igual a la columna de entrada. ¿Hay o no hay? Y una fila. A ver, 2, 4, 6. Sí, ¿Cuál es? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? la tercera. Ok, ya chequeamos la columna. ¿Qué más? Ahora, una fila de entrada tiene que ser igual a la fila de entrada. No, la columna de una fila debe ser igual a la fila de entrada. Una fila del cuerpo de la tabla. Sí, ¿Cuál sería? De arriba hacia abajo, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. la tercera. Y luego, Y ahora dice, la intersección de la fila y la columna sería el elemento neutro, el 6. ¿y con qué letra se simboliza? Con el elemento Con la E, con la E. Entonces sí tiene elemento neutro sí. y vale 6. Y si tiene elemento neutro vamos a poder tener elementos inversos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Galvez Castro, Dígame, profesor. alumno, ¿cuánto decir profesor? A ustedes les encanta que les digan profesor. Les voy a decir profesor Girafales. Les voy a decir. Una broma. A ver, Galvez Castro Snyder. Dígame.
Ya sabemos que hay elemento neutro y que es el 6. Ahora Sí. quiero hallar los elementos inversos. ¿Qué haríamos? Primero en el cuerpo de la tabla señalamos el elemento neutro Todos los neutros. y procedemos a calcular los elementos inversos. Correcto. Ahí está. ¿Cómo llamamos el inverso del 2? Seguimos y subimos y encontramos al número 2. Nos movemos horizontalmente hasta chocar Con el con elemento el neutro. neutro y miramos hacia arriba y ahí está su elemento inverso. Bien fácil. No es cosa de otro planeta. Ya dime, ¿quién es el inverso del 2? El 2, El mismo 2. ¿Quién es el inverso del 4? el 8, ¿Quién es el inverso del 6? el 6, ¿Quién es el inverso del 8? el 4. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Y luego nos pueden a nosotros plantear hasta ejercicios con eso, ¿no? Así como hacíamos con el otro operador. Nos pueden pedir, por ejemplo, hallar, y eso está en los últimos ejercicios y pueden ver su práctica, que ya la tienen ustedes ahí. Te puedo pedir hallar el inverso de 2 sumado con el inverso del 8 y dividido con el inverso del 6, por ejemplo. Te puedo plantear un ejercicio de esa manera. Entonces, cuando tú veas eso, ya sabes qué te están pidiendo. Cuando tú no sabes, el alumno agarra y pone un medio, un octavo y lo malogró, ¿no? Porque eso no le piden. ¿Qué le están pidiendo? ¿Quién es el inverso del 2? ¿Quién es el inverso del 8? En operadores, esto tienes que haberlo calculado, pues. Haber calculado los elementos inversos. Y para haber calculado los inversos, tienes que haber hallado el neutro primero. El inverso del 6 es el 6. ¿Qué resultado sale? 1. Te pueden pedir ejercicios para que desarrolles. ¿Estamos de acuerdo?